¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Diego Hidalgo. Estamos aquí en día sábado con nuestro programa de medicina Camino a la Salud con temas que nos ayudarán sin dudas a mejorar nuestra calidad de vida. Así comenzamos. El doctor Arturo Arabel es médico otorrinolaringólogo, trabaja para el Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oídos y el tema elegido para el día de hoy es la disfagia, un anticipo, una imposibilidad de tragar, dificultades para hacerlo. Pero ¿por qué se genera? ¿Cuáles son las causas? Vamos a conocer a continuación en la introducción que nos hace el profesional. Bueno, disfagia vendría a ser como una definición, una dificultad para tragar o para deglutir. Hay otras entidades asociadas, como puede ser la odinofagia, que es el dolor al tragar, la afagia, cuando no se puede tragar. Pero si vamos puntualmente al tema disfagia, bueno, la especialidad nuestra, otorrinolaringología, se ocupa dentro de lo que es la deglución. Hay 4 tiempos de la deglución. En 3 tiempos de la deglución participa la otorrinolaringología, porque se dan, bueno, en la parte de la boca, de la lengua, participa toda esta parte de la laringe y la hipofaringe. ¿Qué causas puede haber? Bueno, hay diversas causas. Lo que nosotros vemos es muy común en el adulto mayor, por ejemplo, el paciente que empieza a tener dificultad para tragar líquidos por una deglución lenta, por una falta de lubricación o falta de saliva, y los movimientos deglutorios son más lentos. Eso es muy común en la consulta diaria nuestra. En los bebés también, en los bebés hay a veces disfagia y se manifiesta de diversas formas, como puede ser cialorrea, babeo, como les cuesta tragar, babean. Incluso tenemos otitis por este motivo, porque bueno, a veces el reflujo de saliva llega a los rodetes tubarios donde están las trompas de Eustaquio y termina comprometiendo esto. ¿Cuál será la principal manifestación y a partir de allí cómo obra el profesional, los pasos a seguir? Tiene diversas manifestaciones, pero bueno, cuando uno puede hablar con el paciente y preguntarle qué es lo que siente, el paciente dice, tengo dificultad para tragar. ¿Qué puede ser dificultad para tragar? Sólidos o líquidos, que es distinto. Y ahí empieza nuestra parte clínica para ver qué es lo que puede estar pasando con este paciente y empezar a estudiarlo. En general, como todo lo que es en medicina, por ahí trabajamos en conjunto, porque bueno, no solo lo vemos nosotros, a veces también pedimos una valoración con un gastroenterólogo para confirmar, por ejemplo, la presencia de reflujo. Muchas veces con los estudios nuestros alcanza, como puede ser la rinofibrovideolaringoscopía, donde vemos, es un estudio endoscópico, donde se introduce una fibra óptica por nariz y llegamos hasta la parte de la hipofaringe y la laringe, y donde vemos signos de reflujo, que hay edema y congestión de la mucosa, y que eso ocasiona que todo el sistema funcione mal porque está inflamado. Es una causa muy común en esto. Bueno, obviamente hay otras causas donde tenemos que evaluar toda la funcionalidad de los pares craneales y que se tienen que ver mucho con simetrías en la motilidad de la boca, de la lengua, del velo del paladar, que es lo que participa en estos tiempos de la deglución que yo te hablaba recién. También solicitamos estudios de videodeglución para ver estudiar concretamente los tiempos de la deglución
y trabajamos conjuntamente con fonoaudiólogas, que son las que trabajan normalmente con nosotros, y son fonoaudiólogas que se especializan en alteraciones en la deglución. Y tenemos buenos resultados, muy buenos resultados. Pero también hay diversas patologías que pueden llevar a que el paciente tenga este síntoma, ¿no? Disfagia. Doctor, ¿y tendrá algo que ver aquí en la disfagia el grosor o la consistencia de alguno de los alimentos, inclusive bebidas? Pongamos el ejemplo de bebidas muy calientes. Vamos a escuchar lo que nos dice. Si está en exceso de temperatura puede quemar un poquito la mucosa y sí, obviamente te puede dificultar, pero en realidad lo decimos acá porque es una mala costumbre, que es una costumbre casi, te diría, hasta antigua. En tiempos de nuestros antecesores se ingería y se comía los alimentos y el mate y las bebidas, las infusiones a muy alta temperatura. Se sabe ahora que hay cierta incidencia, eso genera ciertos cambios en la mucosa del tracto digestivo y hay un aumento en la incidencia de cáncer de esófago. Entonces, bueno, no es recomendable justamente la ingesta de bebidas, infusiones o alimentos excesivamente calientes. El mate no hay que tomarlo tampoco tan caliente, que es una bebida que es algo diario que nosotros consumimos todos en general. Pero bueno, sí, totalmente. Todo lo que inflame la zona por donde va el bolo alimenticio, bueno, se va a alterar la deglución. Y recién mencionamos sobre las manifestaciones, las principales y cómo obra el profesional. Pero, ¿qué decirte de los síntomas, lo que genera la disfagia y además si existe algún tratamiento? El síntoma cardinal es la dificultad. Después hay exceso de saliva, porque no la tragan. En los estudios endoscópicos, por ejemplo en la rinofibrovideolaringoscopía, hay exceso de saliva en los senos piriformes, que es lo que vemos ahí a nivel laríngeo, que eso es algo característico, que el paciente está con disfagia, no está tragando bien. Incluso se puede hacer pruebitas con que tomen cierta cantidad de líquido para ver si eso lo evacúa rápidamente. Si hay lentitud en eso, bueno, se puede decir que estamos ante un proceso de disfagia. Los tratamientos en general, lo que dentro de la patología que nosotros vemos, obviamente sin hablar de una patología tumoral, que es otra cosa, ya sería por obstrucción, que bueno, ahí ya vendría una parte quirúrgica y es distinto. Pero en la parte funcional, lo que hablamos nosotros, el tratamiento básicamente es rehabilitación foniátrica con la fonoaudióloga que hace especializada en alteraciones en la deglución. Un paciente con disfagia consulta al profesional, se somete a un tratamiento adecuado. ¿Cuál será su pronóstico? ¿Cambia su calidad de vida? Vamos a escuchar al profesional. En general, dependiendo de la causa que tenga. En los pacientes donde hay un reflujo gastroesofágico importante, bueno, tratándolo con dieta, corrigiéndolo, tiene que andar muy bien. Muchos de los pacientes con la foniatra tienen muy buena respuesta al tratamiento, pero bueno, en el adulto mayor también ayuda un montón. Pero hay patologías, por ejemplo, que nos pasa, que por ahí nos caen en la consulta, te lo comento como pacientes con Parkinson. El Parkinson no es una entidad nuestra, es una enfermedad que no vemos nosotros normalmente, pero bueno, por interconsulta vienen porque tienen disfagia, tienen dificultad para tragar, y es algo muy común en el paciente con Parkinson. Bueno, ahí ya hay que ver, obviamente, el tratamiento de su Parkinson más la rehabilitación foniátrica. En general, tratándolo correctamente pueden mejorar, dependiendo obviamente las comorbilidades que haya del paciente y la edad del paciente. A ver, obviamente en medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia biológica, siempre lo digo, 2 más 2 no es 4, pero en general lo que vemos nosotros en nuestros pacientes cuando podemos tratarlo y el paciente obviamente
nos hace caso, por ejemplo, vos le indicás una dieta y una medicación para el reflujo, y si el paciente se casa, porque a veces no lo hacen, ¿viste? A veces porque o no los convence o no lo quieren hacer directamente, bueno, si no lo hace, y bueno, difícilmente tengamos buen resultado. Pero en general, cuando el paciente es un buen paciente, cumple con el tratamiento, cumple con la rehabilitación con foniatría, y bueno, en general anda muy bien. Hay algunas cirugías que hacemos también, por ejemplo, cuando hay una parálisis del nervio, yo te dije que hay que estudiar varios pares craneales, y bueno, en algunos pacientes tenemos parálisis de cuerdas vocales, que uno de los, dependiendo si es en abducción o en abducción es cuando es abierta la cuerda vocal se paraliza abierta. Bueno, ahí hay ahogos importantes porque se filtran pequeñas partículas alimenticias o líquido al tracto respiratorio. Bueno, lo que se puede hacer muchas veces, a veces es rehabilitación foniátrica para que compense esto y logre tener un cierre glótico, o a veces se hace una cirugía para mandar la cuerda vocal a la línea media y que tenga cierre glótico, para que no se broncoaspire. Son pequeñas cosas, pero realmente es un panorama o un síntoma que vos mencionaste como idea, es muy interesante porque no lo habíamos hablado y tiene muchos enfoques desde lo nuestro, de obviamente la gastroenterología, desde lo neurológico y obviamente desde la foniatría. Vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Al regreso estaremos conversando con un especialista sobre el desprendimiento de retina. ¿Es una urgencia? En minutos te enterás. Ampliamos el alcance del boleto escolar y docente gratuito para que también llegue a estudiantes y docentes de los departamentos alejados. Quienes realizan trayectos interdepartamentales pueden acceder al pasaje sin costo en boleterías. De esta manera, garantizamos el beneficio para todos los sanjuaninos, generando igualdad de oportunidades y un alivio económico para miles de familias. Seguimos promoviendo inclusión y equidad en el acceso a la educación. San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos, obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro.
El doctor Juan Carlos Rocco es médico oftalmólogo y junto a él conversaremos sobre el desprendimiento de retina, por qué puede generarse y además representa una urgencia médica. Vamos a conocer primero cuál es el funcionamiento de la retina en el ojo. Como una película fotográfica que tenemos adentro del ojo, en la parte interna, recubre el ojo por adentro como la parte blanca de una naranja. Es una forma circular y ahí es donde impactan todas las imágenes que vemos afuera, impactan ahí en la retina. O sea, es el órgano visual por excelencia. El ojo tiene muchas partes y la parte más sensible, más importante, es la retina. Y ahora sí te propongo que conozcamos qué sucede cuando se desprende la retina. El desprendimiento de retina, bueno, es cuando esta retina se desprende de la pared de la coroide o de la pared del ojo. Para que te des cuenta, es como si fuera un papel tapiz de una pared que se despega de la pared. Bueno, ese es el desprendimiento de retina. Es una situación bastante grave y urgente, hay que tratar de solucionarlo lo más rápido posible para que el paciente no le queden secuelas graves. Y si hablamos de causas para el desprendimiento de retina, ¿cuáles serían, doctor? En un principio las causas son varias, la más común es una alta miopía. Las personas que tienen más de 5 o 6 dioptrías de miopía son muy probables que a largo de un tiempo lo puedan tener. Hay otros factores agregados como por ejemplo un golpe directo al ojo, no solo en el momento sino a los años después puede producir un desprendimiento de retina. La retinopatía diabética no controlada, cuando hay mucha azúcar en la sangre, puede ser también un factor predisponente. La hipertensión arterial agravada también puede ser. Un montón de enfermedades congénitas, hereditarias, que hacen que la retina sea más débil y produzca un desprendimiento. Y pongamos la mirada en los niños, en los adolescentes. ¿A ellos les puede suceder? En un principio puede darse, es muy raro, pero como te decía recién, estaría asociado a algunas patologías como deformaciones congénitas, síndrome de Marfan, algunas patologías específicas. O que tenga un golpe, como dijimos recién, un golpe traumático fuerte en el ojo y eso lo puede producir. Frente al desprendimiento de retina, ¿qué experimentará el paciente? ¿Qué sentirá? Y justamente cómo se presentará al profesional. ¿Cómo lo diagnosticará? Generalmente el paciente es el que se da cuenta primero porque la visión empieza a perder nitidez. Puede ser una visión borrosa, eso es lo más común. Después puede ver que tenga como una sombra en el ojo, que el paciente diga al doctor, tengo como un telón que me va cayendo en el ojo, empieza a bajar una sombrita. Puede tener también fotopsia, o sea, como relámpagos, que él ve relámpagos o luces así incandescentes, y eso también nos llama la atención de que algún problemita en la retina puede ser. Después de estos síntomas, él va al médico y el oftalmólogo con un fondo de ojo y una ecografía, más o menos ya empezamos a determinar y darle el diagnóstico con certeza. ¿Y el síntoma es repentino o se da en forma paulatina, de menor a mayor? Vamos a escuchar. Lo más común es que de golpe, porque eso es algo de momento, empieza ahí y hay veces que no tiene estos síntomas, hay veces que ve mal, ve borroso, entonces uno en la consulta médica uno empieza a detectar, pero lo más común es eso, empieza a ver como una sombra, un flash o una luz intermitente y eso nos da más atención que puede ser un desprendimiento. Momento de encarar un tratamiento. ¿Qué caminos puede adoptar el profesional? Vamos a ver. Sí, gracias a Dios, hoy por hoy hay mucha tecnología para
mejorar eso, hay un factor predisponente que es un desgarro. O sea, la retina se desprende cuando generalmente hay un desgarro primero. El desgarro es muy fácil de tratarlo. Si el paciente se da cuenta, esas luces que te decía recién, va al oculista, se puede tratar el desgarro con un láser y evitar un desprendimiento. En el caso de que no lleguemos al tratamiento, se hace una cirugía convencional, también con láser, láser intraocular, con implante de silicona. Empieza una serie de tratamientos, una vitrectomía, se saca un poco el vítreo que está enfermo y con una vitrectomía se puede mejorar. ¿Duele un desprendimiento de retina, doctor? Paradójicamente, la retina es el único órgano del cuerpo que no duele. O sea, uno tiene desprendimiento de retina y no duele. Sencillamente porque no tiene receptores para el dolor. Todos los receptores que tiene son visuales, o sea, para ver mejor. Entonces, si uno se podría, por ejemplo, pinchar con una aguja a la retina, no sentiría nada de dolor. Sí sentiría un estímulo luminoso, como una luz o un flash. Entonces, dolor no tiene, lo que sí le molesta no ver, eso sí. A una persona que se le desprendió la retina, se sometió a un tratamiento, ¿cuál será su pronóstico? ¿Cambiará su calidad de vida? Es otra de las preguntas que también le efectuamos al profesional. Depende del origen que haya tenido, la calidad de vida no puede sufrir mucho. El otro día vi un chico, un boxeador, que tuvo un desprendimiento de retina bastante grave. Bueno, ahí sí, en ese caso la calidad de vida hay que tener mucho cuidado para volver a boxear, cosas así. Pero las personas que tienen diabetes, hipertensión arterial y se desprende la retina, una vez tratado el desprendimiento, no tienen ningún otro problema. Pero siempre con cuidado y con el médico oftalmólogo siguiéndolo de cerca. Y después de un acontecimiento con estas características, un tratamiento, ¿el paciente deberá tener algún cuidado especial, por ejemplo, con la exposición al sol? No, el sol, ni nadar, nada de eso, no. Lo más perjudicial son golpes directos, fuertes, golpes que tienen el ojo y, como te digo, la predisposición genética, pacientes con alta miopía de 5, 6, 7 dioptrías, y diabetes no controlada y presión arterial no controlada. Y por último, en este informe le consultamos al doctor Juan Carlos Rocco. ¿Un desprendimiento de retina puede suceder con frecuencia o es poco común? No es muy frecuente, los casos son bastante aislados, pero bueno, uno siempre en el consultorio debe estar presente cuando tenga unos síntomas que dice, pero no es muy común. Momento oportuno para hacer una nueva pausa en nuestro programa. Pusimos en funcionamiento 4 tótems de emergencia en el paso fronterizo Agua Negra que une Argentina y Chile, una herramienta clave para proteger a quienes transitan la cordillera. Cada punto cuenta con botón de alerta, cámaras con monitoreo remoto e internet satelital, todo alimentado por energía solar para funcionar las 24 horas, incluso en condiciones extremas. Además, se les incorporaron lectores de patentes para fortalecer la seguridad y el control en el paso internacional. Tecnología aplicada al servicio de la protección ciudadana. San Juan Gobierno. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad.
En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. El doctor Fabio Alberto Pastrán es médico flebólogo. Junto a él abordaremos sobre un tratamiento de la enfermedad varicosa. El tratamiento térmico, ¿a qué refiere? Vamos a escuchar la descripción. Cuando nosotros hablamos de varices siempre tenemos que referirnos a un problema de venas superficiales de la pierna que están enfermas, dilatadas, o sea, venas que están por fuera de la masa muscular. Dependiendo del tamaño de la vena, es el tipo de tratamiento que podemos hacer para secar. El objetivo siempre en flebología es eliminar la varice de una u otra forma. Por ejemplo, para las arañitas, esas superficiales pegaditas a la piel, normalmente usamos tratamientos con sustancias químicas. Pero para las varices más gordas, esas que sobresalen de la piel y que producen mayor cantidad de síntomas, para esa usamos un tratamiento mucho más efectivo como son los tratamientos térmicos, que literalmente significan cauterizar la varice. Son procedimientos ambulatorios que no requieren ningún tipo de tajos, se hacen con anestesia local y consiste en introducir por dentro de la vena un catéter muy flexible, que puede ser un catéter de radiofrecuencia que utiliza una electricidad o un catéter de rayo láser, los cuales en la punta tienen un dispositivo adaptado que produce una temperatura entre 120 y 130 grados centígrados, la cual va literalmente cauterizando y cerrando la vena en forma automática. Es un procedimiento ambulatorio, como le dije recién, se hace guiado con un aparato de ecografía, lo tiene que hacer un cirujano vascular o un flebólogo, y las ventajas son múltiples respecto a los procedimientos antiguos, como eran las cirugías. Estos procedimientos térmicos, como recién dije, son ambulatorios, los hematomas, el dolor es mucho mejor que los procedimientos antiguos que se usaban, y son los que más en boga están a nivel mundial. Me habló de la anestesia local, pero ¿qué va a experimentar ese paciente? Vamos a escuchar. Como trabajamos con anestesia local, lo único que va a llegar a sentir el paciente es cuando le vamos colocando, infiltrando la anestesia en forma percutánea, con inyecciones, localmente. Esto es un procedimiento que actúa por dentro de la vena, entonces esa temperatura se siente pero en forma mínima,
paciente se recupera rápidamente y entre que el paciente entra a la clínica y sale a la clínica después de un procedimiento térmico puede oscilar entre los 45 minutos a 1 hora. Lógico que el paciente va a salir con una venda elástica, la cual tiene que usar aproximadamente una semanita, pero se puede reintegrar al trabajo a las 48 o 72 horas del procedimiento. Es imprescindible repasar sobre aquellos factores predisponentes a la enfermedad varicosa y poner especial mirada en la mujer. De cada 4 pacientes que nosotros vemos, 3 generalmente son mujeres y 1 son hombres. Los factores que hacen que esta patología sea mayor en mujeres son principalmente un factor genético hereditario, pero influye aquí la parte hormonal, la parte de los embarazos, el trabajo, el calor, la obesidad, la falta de actividad física, pero básicamente la carga genética y hormonal son las que gravitan en esa gran diferencia entre hombre y mujer. El médico mencionó el factor hormonal y aquí la pregunta, ¿tendrán algo que ver las pastillas anticonceptivas? Juegan en una porción mínima en realidad. Lo que sí, aquellos pacientes que tienen ya una patología varicosa significativa, es importante evitar los tratamientos hormonales. ¿Por qué? Porque esos tratamientos hormonales son vasodilatadores y nos pueden provocar complicaciones como son la flebitis o la trombosis. Entonces, generalmente a aquellos pacientes que tienen ya la enfermedad ya instalada, tratamos de que se evite el tratamiento hormonal. Una mujer o un hombre se sometieron a estos tratamientos adecuados para combatir las varices, pero estas últimas pueden reaparecer. Esto, desgraciadamente, como es una enfermedad que tiene un origen genético, no hay una cura definitiva para esto. Lo importante es ir secando las varices a medida que el cuerpo las vaya formando. Significa que si nosotros hacemos un tratamiento térmico o un tratamiento químico para secar las varices, si vuelvan a aparecer con los años, hay que volver a repetir el procedimiento. El concepto que tiene que tener aquí el paciente es que a medida que se vayan formando las varices, las vayamos eliminando de alguna forma. En el final de este informe hace referencia a la actividad física, fundamental en materia de prevención. Eso es fundamental, son los pilares fundamentales en la prevención de todo tipo de patología y más en este tipo de patología. El hacer gimnasia, el fortalecer los músculos de la pierna, el mantenerse en un peso adecuado conforme a la estatura, son todos factores que van a ir frenando la evolución de esta patología. Vamos a hacer la última pausa en nuestro programa. Como siempre, pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico.
Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Doctor Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo, atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte, teléfono para turnos 421-3773. Corradi Odontología, odontólogo Edgardo Corradi. Te ofrecemos un plan diferencial para generar prótesis e implantes, blanqueamiento dental con láser, planes con tarjeta de crédito y promociones con billetera virtual, descuentos si traes un amigo. Consultanos para ajustar el tratamiento a tu medida. Turnos al WhatsApp 2644 89 6449. Corradi Odontología. Sonríe sanamente. Tu amor empieza en la panza, la protección también. El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en los bebés. Si estás entre las semanas 32 y 36, vacúnate gratis y sin orden médica en toda la provincia. Esta dosis marca la diferencia. Redujo un 70% las hospitalizaciones de bebés menores de 6 meses. Cuidar desde el vientre es prevenir con amor. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Estamos pintando la senda peatonal en los barrios y en cada esquina de la ciudad. Por favor, cruzá por la esquina. Si respetás la cebra peatonal, vas a estar protegido y la selva se queda afuera. Somos la ciudad de San Juan, la capital de todos. Susana Laciar, una vecina intendente. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad.
La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. El doctor Miguel Sojo es médico urólogo y junto a él vamos a conversar sobre un momento que atraviesa el varón a partir de cierta edad. Hablar de la andropausia. Es una disminución claramente de la testosterona, pero vamos a escuchar el concepto que nos da el profesor. La andropausia es la deficiencia hormonal en el hombre de testosterona que sucede después de los 45 o 50 años, generalmente después de los 50 años, donde produce un descenso de la testosterona y hay cambios hormonales, que son los cambios similares a la menopausia en la mujer, ¿no es cierto? Más conocida en la menopausia, muy conocida, en el hombre muy poco conocido, muy poco difundida, ¿no es cierto? Que son otros trastornos por descenso de la hormona, de la testosterona, se producen todos los cambios hormonales. Doctor Sojo, ¿y en qué edad se da esta circunstancia, la andropausia? Generalmente se presenta después de los 50 años. Depende del hombre, depende de cada hombre, depende de la actividad, depende si es delgado, si hace actividad física, hay muchas causas, pero generalmente aquella persona que practica poco deporte, que es más obesa, que no se cuida mucho, por ahí se presenta más temprano que en aquella persona que es deportista, que hace actividad física. Entonces en ese caso por ahí no es igual lo mismo que en otra persona, ¿no es cierto? Pero es después de los 50, cerca de los 60. Y también hay casos de personas más jóvenes, 45, 46 años, que también se presenta esa deficiencia hormonal, ¿no es cierto? Deficiencia o disminución, porque normalmente el periodo de máximo nivel de hormona es entre los 25 y 30 años. Es el máximo del pico, diríamos, de hormona y el pico de desarrollo de la persona, el hombre, ¿no es cierto? De los 25 y 30 años. Después de ahí se mantiene estable, se estabiliza y a medida que pasan los años comienza a descender muy levemente y después de los 50, depende de la actividad y de lo que se cuide de la persona, desciende más o no. ¿Ves? ¿Y cómo darse cuenta a un varón que está transitando una andropausia? ¿Hay manifestaciones, síntomas? Vamos a verificarlo junto al doctor Miguel Sojo.
En el hombre se manifiesta el primer síntoma que él se da cuenta, que es la disminución de la libido, o sea, el de menos deseo de tener relación sexual, ¿no es cierto? El menos deseo de tener y el trastorno en una disfunción sexual, en donde el problema de la erección le está afectando. Eso es lo primero que siente, pero puede previamente manifestarse de otra manera que no se da cuenta, como decaimiento, desgano, fatiga, menos tolerante, se pone más nervioso, soporta menos, o sea, hay trastornos corporales y mentales que por ahí no se da cuenta, pero lo que más le afecta, lo que más primero siente es la pérdida de la libido, ¿no es cierto?, que se va acentuando, pero son el decaimiento, desgano, también se puede manifestar cuadros depresivos, ¿no es cierto?, que es más manifiesto cuando la persona se jubila. Cuando el hombre a los 65 años se jubila y por ahí no tiene otra actividad que hacer, al estar quieto ocasiona que se angustia más, se deprime más y ahí vienen cuadros depresivos que son más o menos similares a la mujer, ¿no es cierto? Viene un cuadro de angustia, de decaimiento, ve que el rendimiento del cuerpo no es el mismo que era antes, ¿no es cierto? Se plantea hacer cierta actividad que por ahí le cuesta o se cansa más, ¿no es cierto? Se supone que el profesional debe diagnosticar y confirmar que se trata de una andropausia. ¿Con qué herramientas se valdrá justamente para lograr ese cometido? Veamos. Generalmente, o sea, una historia que se supone un interrogatorio y también por un análisis de sangre, ¿no es cierto? Análisis de sangre y también controlando también la próstata, que dentro de la próstata, que es lo que más se conoce y que el hombre se comenta que después de los 50 y si hay antecedentes familiares, más a los 45 se empieza a controlar, también estaría incluida dentro de esa andropausia, ¿no es cierto? Por bajar los niveles de testosterona comienza a aumentar de tamaño la próstata. Entonces lo primero que hay que controlar es la próstata y de paso se hace un dosaje hormonal completo y el de la próstata. Porque al empezar el tratamiento, para que mejore el tratamiento, mejore el estado de ánimo también, porque decae, está más malhumorado, cualquier cosa le cae mal, entonces se puede, uno de los tratamientos es testosterona, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la próstata, ¿eh? Y a un varón siempre lo invade el pudor, hablar de vergüenza, cómo consultarle a un profesional, inclusive hasta conversarlo con los amigos, con los parientes. Es imprescindible el acercarse y conversar con el profesional. Te vas a enterar el para qué. Lo importante es hacerle reconocer, hacerle saber que el cuadro no es solamente de él, que no es un problema que él solamente tiene, que es un cuadro general, que a todos nos sucede. Lo que pasa es que el hombre en ese sentido es más, no habla tanto, no dice, cree que es más introvertido, diríamos, que no habla como en el caso de la mujer que comenta, que se habla más, y menos, por supuesto, entre amigos y entre otros hombres, ¿no es cierto? Generalmente es más introvertido y todos estos cuadros lo deprimen mucho, ¿no es cierto? Y depende como el carácter emocional del hombre, entonces hay que decirle primero que eso no es que le esté pasando a él, sino que les pasa a todos. Que es un cuadro que también lo tiene que charlar, en su caso, con su esposa, su pareja, porque también es importante hablarlo que lo charle, que lo comente, para que psicológicamente, porque influye mucho la parte física, sí influye, pero influye muchísimo la parte psicológica, ¿no es cierto? Que es importante tranquilizarlo, decirle que es un cuadro que lo sucede a todo y que eso tiene tratamiento. Una vez que se les comenta, se les explica, y si hay tratamientos para darle, ¿ves? Pero influye muchísimo en la parte psicológica. Todos vamos a transitar la andropausia, pero es imprescindible saber si hay algún tratamiento posible para disminuir esta sintomatología y manifestación. Vamos a escuchar al profesional.
controlar la próstata, ver cómo está, y después lo que hay, si el problema es hormonal, se le puede dar un poco de hormona siempre y cuando esté la próstata normal y no esté afectada. ¿Por qué? Porque también hay campañas, lo que más molesta sería es la disfunción eréctil, la disfunción sexual, ¿no es cierto? Entonces, y hay mucha propaganda de colocar hormonas, un montón de sustancias y más que todo testosterona. Hay que tener mucho cuidado, la testosterona te mejora todo, y ya incluso viene la colocación de PEL de testosterona, que son como unas capsulitas que se colocan subcutáneos, que duran 6 meses, pero eso hace crecer la próstata, hace que la próstata aumente de tamaño y estimule el cáncer de próstata. Entonces, en este caso estaría contraindicado. Entonces, por eso, si la próstata es pequeña y está normal, se puede dar una cierta cantidad de dosis, siempre controlándolo. Si llega a haber un problema, no se da, puede dar algunos energizantes, otras vitaminas, pero y charlarlo con el paciente. Ahí viene testosterona, hay varias formas de testosterona que vienen en gel, en crema y en inyecciones. Unas inyecciones que duran 1 mes y otras inyecciones que duran 3 meses. Que se usa en muchos chicos jóvenes con problemas testiculares, en donde ha habido atrofia o por traumatismo, por accidente o por cáncer de testículo, no hay producción de testosterona, entonces en ese caso se hace testosterona supletoria con inyecciones. Y luego de escuchar las distintas opciones justamente para poder revertir esta situación y sobrellevar con mejor calidad de vida, íbamos a consultar a alguien, me habló por allí, nos escribió algún mensajito y seguramente vos estás interesado en saber del otro lado. Esta pastillita azul, que popularmente se la denomina como Viagra, que es un nombre comercial. Vamos a escuchar al profesional una reflexión sobre este medicamento, quiénes pueden consumirlo y además qué tiene que ver este medicamento con la alimentación. Lo que pasa es que cuando llegan a esa edad, el Viagra es un vasodilatador. Es un vasodilatador arterial, ¿no es cierto? Y lo que me había faltado es disminución de masa muscular. Porque al bajar la hormona, lo que disminuye la masa muscular y el músculo pierde su tono. Entonces, lo que hace el Viagra mejora la circulación y mejora un poco masa muscular. Pero ya al tomarlo tanto tiempo, cuando llegue a esa edad, ya el efecto es mucho menor, ¿cierto? Eso, que sumaba parte del Viagra, el chico joven se suma con alcohol, con otras cosas más, ¿no es cierto? Que ya llegan a cierta edad con el efecto que es mucho menor, ¿no es cierto? No es lo mismo una persona que llega a 50 y pico, 60, que no tomó nunca nada, como aquella que ha tomado muchísimo. El efecto en el cuerpo el efecto es mucho menor, ¿ves? Pero lo que me había olvidado comentarle era que va perdiendo, lo más importante, pierde masa muscular, el músculo ya no tiene la fuerza que tenía antes, el tono, y eso también hay que estimularlo, y con uno de los Viagra que había salido, que se llama Tadalafilo, que tiene efecto tiene como 3 días de efecto, eso lo usamos como terapia de rehabilitación. O sea, se toma todos los días para mejorar tono muscular. Pero, por supuesto, eso tiene que estar controlado con un médico, un neurólogo, para que sepa en qué momento darlo, cómo darlo, porque generalmente son vasodilatadores y bajan la presión. Entonces, si tiene algún otro remedio, lo baja. Y más que todo, tiene mucho antagonismo con la alimentación, con la comida. Uno para tomar ese medicamento tiene que haber comido poco o nada, porque la comida inhibe el efecto. Entonces el problema a veces pasa cuando la persona ha comido mucho o ha tomado mucho y toma ese medicamento, ahí viene como un secuestro de sangre. Entonces la sangre está en la fase gástrica, que se llama, por eso a veces después de la comida, cuando uno come mucho, por ahí le da sueño, decaimiento, ¿ves? El síndrome de somnolencia postprandial se llama después de la alimentación, entonces la sangre como que se va al estómago. Y si le da ese remedio y en ese momento tiene relación, es como que queda un secuestro de sangre y el corazón es como que se queda sin sangre. Y ahí viene el problema de los paros, infartos, todos los trastornos.
Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas e inquietud. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Chao.